En el corazón del cine de oro mexicano, un amor floreció entre risas y lágrimas. Germán Valdés, conocido como Tintán, fue un ícono de la comedia, pero detrás de su sonrisa había un vacío profundo. ¿Quién fue la mujer que logró penetrar su alma y conquistar su corazón? Ella era más que una musa, era su refugio en un mundo lleno de luces y sombras. Pero, a medida que la fama crecía, también lo hacía la distancia entre ellos. En un momento crucial, Tintán se enfrentó a una decisión desgarradora. ¿Debería seguir su carrera y dejar atrás el amor verdadero? ¿O arriesgarlo todo por ella? La pregunta que nos atormenta es, ¿puede el amor sobrevivir a la ambición? ¿O la búsqueda del éxito destruye lo que más valoramos? Acompáñanos en este viaje emocional mientras desentrañamos los secretos de su vida amorosa y el gran amor que lo acompañó hasta el final. Germán miraba por la ventana. El sol se ocultaba tras las montañas. La luz dorada iluminaba su rostro, pero su corazón estaba en sombras. 11 años de matrimonio con Magdalena. 11 años de risas, sueños y promesas. Pero, ¿dónde se había ido todo eso? La casa estaba en silencio. Solo se escuchaba el suave susurro del viento. Germán recordaba el día de su boda, la felicidad en los ojos de Magdalena, su vestido blanco brillando como un faro de esperanza. Pero el tiempo, implacable, había desgastado esa luz. Las pequeñas cosas que antes los unían, ahora eran fuentes de conflicto. Las discusiones sobre la rutina, las responsabilidades, los sueños olvidados. Germán sentía que se ahogaba en la monotonía. ¿Era eso lo que quería para su vida? ¿Era eso lo que quería para Magdalena? Una noche, mientras cenaban, la tensión era palpable. Magdalena miraba su plato, evitando su mirada. Germán sintió un nudo en el estómago. La pregunta lo atormentaba. ¿Había hecho lo suficiente por ella? ¿La había escuchado realmente? Las palabras no dichas flotaban en el aire. Germán recordó la última vez que rieron juntos. Fue hace tanto tiempo. La chispa que una vez encendió su amor parecía haber desaparecido. Era posible recuperar lo que habían perdido. La culpa lo consumía. Sabía que había fallado. Se había dejado llevar por el trabajo, por las responsabilidades. Había olvidado lo que significaba amar. La vida se había convertido en una serie de tareas, y Magdalena se sentía sola. Un día, mientras paseaban por el parque, vio a una pareja joven. Se reían, se miraban con complicidad. Germán sintió un puñal en el corazón. ¿Por qué no podían ser así? ¿Por qué no podían ser así? La imagen de Magdalena, triste y distante, lo perseguía. La veía en cada rincón de la casa, en el sofá donde solían abrazarse, en la cocina donde cocinaban juntos. Todo le recordaba lo que habían perdido. La presión aumentaba. Germán sabía que la separación era una posibilidad, pero ¿cómo podía tomar esa decisión? ¿Cómo podía romper el corazón de la mujer que había amado toda su vida? La idea lo atormentaba. Una noche, se sentó en la cama, mirando a Magdalena dormir. Su rostro sereno contrastaba con su tormento interno. ¿Era justo seguir así? ¿Era justo para ella? La pregunta lo mantenía despierto. Germán se sentía atrapado en un laberinto emocional. Por un lado, quería luchar por su matrimonio. Por otro, sabía que la felicidad de Magdalena era primordial. ¿Era egoísta querer que se quedara? Las noches se convirtieron en un ciclo de insomnio. La culpa lo devoraba. Recordaba las promesas que se hicieron. Siempre estaré a tu lado. Pero, ¿realmente lo había estado? Un día decidió hablar con un amigo. Necesitaba una perspectiva externa. Su amigo le dijo, a veces dejar ir es la forma más amorosa de amar. Esa frase resonó en su mente. ¿Era posible que la separación fuera la respuesta? Germán se sintió dividido. La idea de perder a Magdalena lo aterraba. Pero, ¿era justo mantenerla en una relación que ya no funcionaba? La lucha interna lo desgastaba. Cada día se volvía más difícil. Las miradas de Magdalena, llenas de preguntas, lo perseguían. ¿Qué pensaba ella? Se
Sentía lo mismo. La incertidumbre lo consumía. Una tarde, mientras caminaba solo, se encontró con un viejo amigo de la universidad. Hablaban de la vida, de los sueños perdidos. Germán sintió una punzada de nostalgia. Recordó sus aspiraciones, sus metas, dónde habían quedado. La conversación lo llevó a reflexionar. La vida no era solo sobre cumplir con las expectativas. Era sobre ser feliz. Pero, ¿cómo encontrar la felicidad si sentía que había fallado? La lucha entre el amor y la responsabilidad lo mantenía en un estado de confusión. Sabía que debía tomar una decisión. Pero, ¿cómo decidir entre lo que quería y lo que era mejor para Magdalena? La noche caía, y Germán se sentó en el sofá, mirando las fotos de su boda. La sonrisa de Magdalena lo atravesó como un rayo. ¿Podría vivir con la decisión que estaba a punto de tomar? La pregunta lo atormentaba. La vida es un camino lleno de decisiones difíciles. Germán estaba a punto de enfrentarse a la más dura de todas. ¿Podría encontrar la respuesta en su corazón? La lucha apenas comenzaba. En 1948, Tintán se encontraba en la cúspide de su carrera. Las luces brillaban más que nunca, y el eco de su risa resonaba en cada rincón de México. Pero en medio de la fama, su corazón latía por Micaela Vargas. Ella era su refugio, su ancla en un mundo que giraba a una velocidad vertiginosa. Juntos, tuvieron 3 hijos, cada uno un reflejo de su amor. Sin embargo, la sombra de la fama comenzó a cernirse sobre ellos. La vida de Tintán no era solo risas y aplausos. Los rumores de infidelidades comenzaron a surgir como sombras en la luz de su éxito. Micaela, con su mirada profunda y su sonrisa cálida, se convirtió en la víctima de un juego cruel. ¿Era el amor suficiente para resistir la tormenta que se avecinaba? Tintán se encontraba atrapado en un dilema moral. Por un lado, el deseo de ser amado y admirado. Por otro, el compromiso con la mujer que había elegido. Cada vez que se subía al escenario, sentía el peso de las expectativas. La risa del público lo llenaba, pero también lo consumía. Era realmente feliz. Las noches se alargaban, y las luces del escenario se volvían más brillantes, pero su hogar se oscurecía. Micaela lo esperaba, con los brazos abiertos, pero su corazón se llenaba de dudas. ¿Podía confiar en él? Podía confiar en él. La fama había cambiado a Tintán, y ella lo sabía. Una noche, después de un espectáculo deslumbrante, Tintán regresó a casa. La casa estaba en silencio, un silencio que gritaba. Micaela lo miró, y en sus ojos había una mezcla de amor y dolor. ¿Dónde has estado?, preguntó sin palabras. Tintán sintió un nudo en el estómago. La verdad lo atormentaba. Había estado rodeado de admiradoras, pero su corazón pertenecía a Micaela. Sin embargo, la tentación era un monstruo que acechaba en cada esquina. Los días pasaron, y la tensión creció. Tintán se debatía entre su amor por Micaela y la atracción de la fama. Cada vez que se miraba en el espejo, veía a un hombre dividido. ¿Era un traidor por desear lo que no podía tener? La culpa lo consumía. La risa del público se convirtió en un eco vacío, y el brillo de las luces se desvanecía ante la realidad de su vida. Micaela, por su parte, luchaba con sus propios demonios. La inseguridad la devoraba. ¿Era suficiente? ¿Era digna del amor de Tintán? Las comparaciones con las mujeres que lo rodeaban la atormentaban. Cada rumor que llegaba a sus oídos era como un puñal. La confianza se desmoronaba, y el amor que una vez fue fuerte, comenzaba a tambalearse. Podría perdonar las traiciones que nunca ocurrieron, pero que sentía en su corazón. Una tarde, mientras los niños jugaban en el jardín, Micaela decidió enfrentar a Tintán. ¿Qué somos realmente?, preguntó su voz temblando. Tintán sintió que el mundo se detenía. Esa pregunta lo atravesó como un rayo. ¿Qué eran? ¿Un amor verdadero o una ilusión construida sobre la fama y el miedo? La respuesta era un abismo oscuro, y él no sabía si quería saltar. La lucha interna de Tintán se intensificaba. La fama lo había elevado,
pero también lo había aislado. Se sentía como un prisionero de su propio éxito. Cada risa del público era un recordatorio de lo que había perdido en casa. La conexión con Micaela se desvanecía, y el amor que una vez fue su refugio se convertía en un campo de batalla. ¿Era el éxito su peor enemigo? La pregunta lo atormentaba. Las noches se volvían más largas, y el silencio en casa más pesado. Tintán se sentía atrapado entre dos mundos. La fama lo llamaba, pero su corazón anhelaba la calidez del hogar. Micaela, con su amor incondicional, se convertía en un faro en medio de la tormenta. Pero, ¿podría ella soportar el peso de su carga? La duda se instaló entre ellos, como un muro invisible que crecía con cada día que pasaba. El amor, que una vez fue su salvación, ahora se sentía como una condena. Tintán sabía que debía tomar una decisión. Pero, ¿cómo elegir entre el amor y la fama? La respuesta no era sencilla. Su corazón sabía que la fama podía ser efímera, pero el amor verdadero era eterno. Sin embargo, el miedo a perderlo todo lo mantenía paralizado. ¿Podría encontrar el camino de regreso a Micaela antes de que fuera demasiado tarde? La lucha apenas comenzaba. El sol se ocultaba tras los rascacielos de la ciudad, tiñendo el cielo de un rojo intenso. Era un espectáculo hermoso, pero para él, solo era un recordatorio de lo que había perdido. Su carrera había despegado como un cohete, pero a un precio devastador. Las luces brillantes de la fama lo habían cegado, y en su camino había dejado atrás a las mujeres que más amaba. Cada éxito traía consigo una nueva relación. Actrices deslumbrantes, cada una más talentosa que la anterior. Al principio, todo parecía un sueño. Risas, cenas elegantes y promesas de amor eterno. Pero a medida que el tiempo pasaba, la realidad se volvía más oscura. Las miradas de celos, las discusiones silenciosas y el vacío que crecía entre ellos. ¿Era su deseo de amor verdadero lo que lo había llevado a perderlas? Recordaba a Clara, su primer amor en la industria. Ella era su musa, su inspiración. Juntos soñaban con conquistar el mundo. Pero cuando él comenzó a recibir premios y reconocimientos, Clara se sintió eclipsada. Su luz, que antes brillaba con fuerza, comenzó a apagarse. Las noches de risas se convirtieron en silencios incómodos. Él estaba tan absorto en su éxito que no vio cómo su amor se desvanecía. ¿Era egoísmo? ¿O simplemente la naturaleza de la fama? Luego llegó Sofía, una actriz con un talento descomunal. Su conexión fue instantánea. Compartían risas y secretos, pero también inseguridades. A medida que él ascendía, Sofía se hundía en la sombra de su éxito. Ella lo amaba, pero el miedo a perderlo la consumía. Las peleas se volvieron más frecuentes. Él intentaba consolarla, pero sus palabras parecían vacías. ¿Cómo podía explicarle que su ambición no era un rechazo, sino una búsqueda de validación? La última fue Valeria, una estrella en ascenso. Ella lo deslumbró con su energía y pasión. Pero, a medida que su relación se profundizaba, él se dio cuenta de que estaba repitiendo el mismo patrón. La presión de la fama comenzó a desgastar su amor. Valeria quería ser vista, no solo como su pareja, sino como una artista por derecho propio. Él la apoyaba, pero su propia inseguridad lo mantenía atrapado. ¿Era posible amar a alguien y al mismo tiempo temer su éxito? Cada una de estas mujeres había dejado una marca en su corazón, pero a medida que su carrera crecía, su capacidad para amar se desvanecía. Se preguntaba si alguna vez podría encontrar un amor verdadero en medio de la vorágine de la fama. ¿Era su deseo de amor lo que lo había llevado a perderlas? O tal vez, era su incapacidad para ver más allá de sí mismo. Las noches eran las más difíciles. Se sentaba solo en su lujoso apartamento, rodeado de trofeos y recuerdos. Las risas de sus exnovias resonaban en su mente, como ecos de un pasado que no podía recuperar. Se preguntaba si alguna vez podría volver a amar sin el peso de su éxito. ¿Podría encontrar a alguien que lo amara por quien era, y no por lo que había logrado? La soledad lo consumía. La fama, que una vez había sido su sueño,
se había convertido en su prisión. Cada vez que miraba su reflejo, veía a un hombre perdido. Un hombre que había sacrificado el amor verdadero por la búsqueda de la gloria. La pregunta lo atormentaba. ¿Valió la pena? Había ganado el mundo, pero había perdido su alma. Mientras la ciudad se iluminaba, él se preguntaba si alguna vez podría encontrar la redención. Si podría reconciliar su ambición con su deseo de amor. La lucha interna lo desgastaba. La fama lo había llevado a la cima, pero a un costo que no podía ignorar. ¿Podría encontrar el camino de regreso al amor? ¿O estaba destinado a vivir en la sombra de sus propias decisiones? La búsqueda de amor verdadero se había convertido en su mayor desafío, y en su corazón sabía que la única forma de encontrarlo era enfrentarse a sus propios demonios. La fama había sido su sueño, pero el amor verdadero era su salvación. ¿Podría encontrar el equilibrio entre ambos? La noche caía, y con ella, la esperanza de un nuevo comienzo. Germán miraba por la ventana. El cielo gris reflejaba su estado de ánimo. Rosalía Julián había entrado en su vida, como un rayo de luz. Su risa, su forma de ver el mundo, todo en ella lo había cautivado. Pero ahora, esa luz estaba amenazada por una sombra oscura. La enfermedad. La noticia había llegado como un golpe. Un diagnóstico que desmoronó su sueño. Germán se sentía impotente. ¿Cómo podía amar a alguien y al mismo tiempo enfrentarse a la posibilidad de perderlo? La idea de la muerte lo atormentaba. Cada día, cada momento juntos, se convertía en un recordatorio de lo efímero de la vida. Rosalía, a pesar de su sufrimiento, mantenía una sonrisa. Su valentía era admirable, pero también desgarradora. Germán la observaba, sintiendo cómo su corazón se rompía en mil pedazos. ¿Era egoísta querer que ella luchara? ¿O debía dejarla ir? ¿Permitirle encontrar paz en su dolor? Las noches eran las más difíciles. Germán se despertaba en medio de la oscuridad. El silencio era ensordecedor. Se preguntaba si su amor sería suficiente. ¿Podría su conexión sobrevivir a la muerte? La idea lo consumía. Cada vez que la miraba, veía no solo a la mujer que amaba, sino también a la sombra que la acechaba. Un día, mientras caminaban por el parque, Germán tomó la mano de Rosalía. Ella lo miró con esos ojos que brillaban a pesar de todo. ¿Qué pasará si...? Comenzó a decir, pero él la interrumpió. No quería hablar de eso. No quería pensar en un futuro sin ella. Pero la realidad era ineludible. La enfermedad avanzaba. Las visitas al médico se convirtieron en una rutina. Cada consulta era un nuevo golpe. Germán se sentía atrapado en un ciclo de esperanza y desesperación. ¿Cómo podía ser tan cruel la vida? ¿Por qué el amor que había encontrado debía ser puesto a prueba de esta manera? Rosalía, en su lucha, se convirtió en un símbolo de resistencia. Su espíritu indomable inspiraba a Germán, pero también lo llenaba de miedo. ¿Qué pasaría si ella se rendía? ¿Y si él no podía soportar la carga de su sufrimiento? La culpa lo invadía. Se preguntaba si era justo seguir amando cuando la muerte acechaba. Un día, mientras estaban sentados en su lugar favorito, Germán decidió abrir su corazón. «Rosalía, tengo miedo», confesó. Ella lo miró, sorprendida. «¿Miedo de qué?», preguntó. «De perderte», respondió él, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar. «No sé si podré vivir sin ti». Rosalía tomó su mano con fuerza. «Germán, el amor no se mide por la duración, sino por la intensidad. Si me amas, no me dejes ir, lucha conmigo». Sus palabras resonaron en su mente. Era eso lo que debía hacer. Luchar contra lo inevitable. La lucha no solo era contra la enfermedad, sino también contra su propio miedo. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Germán se sumergió en la búsqueda de tratamientos, de alternativas. Cada nuevo intento era una mezcla de esperanza y desilusión. La enfermedad no daba tregua, pero su amor por Rosalía lo mantenía. Era su ancla, en medio de la tormenta. Sin embargo, la sombra seguía acechando.
Germán se encontraba en un constante tira y afloja entre la esperanza y la desesperación. La pregunta lo atormentaba. ¿Podría su amor sobrevivir a la muerte? Cada vez que veía a Rosalía sonreír, sentía una punzada en el corazón. Esa sonrisa podría ser la última. Una noche, mientras ella dormía, Germán se sentó a su lado. La luz de la luna iluminaba su rostro. En ese momento, comprendió que el amor no se trataba de evitar el dolor, sino de abrazarlo. Decidió que, pase lo que pase, vivirían cada día como si fuera el último. No permitiría que el miedo lo consumiera. La enfermedad era una batalla, pero su amor era la guerra. Germán sabía que, aunque la muerte pudiera separarlos físicamente, el amor que compartían era eterno. Esa noche, mientras la miraba dormir, hizo una promesa silenciosa. Nunca dejaría que la sombra de la enfermedad apagara la luz de su amor. La muerte de Tintán dejó un vacío en el corazón de Rosalía y sus hijos. La casa, antes llena de risas y música, ahora resonaba con un silencio abrumador. Cada rincón parecía recordar su risa, su voz, su presencia. Pero, ¿qué legado realmente dejó? ¿Era su vida un ejemplo de amor y alegría, o un recordatorio de las complejidades del corazón humano? Rosalía se sentó en el viejo sofá, el mismo donde Tintán solía contar historia. Las sombras danzaban en las paredes, como si los recuerdos cobraran vida. Miró a sus hijos, quienes jugaban en el suelo, ajenos al dolor que la consumía. ¿Cómo explicarles que el amor puede ser tan hermoso como destructivo? ¿Cómo transmitirles que la vida de su padre, llena de altibajos, era un reflejo de la lucha interna que todos enfrentamos? La vida amorosa de Tintán era un laberinto. Amores perdidos, desamores dolorosos y momentos de felicidad efímera. Rosalía recordaba las noches en que él regresaba a casa con una sonrisa, pero también las veces que se iba, dejando un vacío que parecía imposible de llenar. ¿Era el amor un refugio o una prisión? Esa pregunta la atormentaba. Mientras sus hijos reían, Rosalía se preguntaba si ellos alguna vez entenderían el peso del amor. La vida de Tintán era un recordatorio constante de que el amor no siempre es suficiente. A veces, las expectativas y los sueños se desvanecen, dejando solo el eco de lo que pudo ser. ¿Cómo enseñarles a amar sin perderse en el camino? ¿Cómo protegerlos del dolor que ella misma había experimentado? Un día, mientras revisaba viejas fotografías, encontró una imagen de Tintán con su primer amor. Sus ojos brillaban con una felicidad que parecía ajena a la tristeza que vendría. Rosalía sintió una punzada en el corazón. ¿Era posible que el amor verdadero existiera? ¿O era solo una ilusión? La vida de Tintán era un testimonio de la fragilidad de las relaciones humanas. Cada amor, cada desamor, era una lección, pero también una herida. La lucha interna de Rosalía se intensificaba. Quería que sus hijos conocieran el amor, pero temía que repitieran los mismos errores. La historia de Tintán era un ciclo interminable de esperanza y desilusión. ¿Cómo romper ese ciclo? ¿Cómo romper ese ciclo? ¿Cómo enseñarles a amar sin miedo? La respuesta parecía esquiva, como un susurro en la brisa. Una noche, mientras miraba las estrellas, recordó una conversación con Tintán. Él le había dicho que el amor es como un río. A veces fluye suavemente, otras veces arrastra todo a su paso. Esa metáfora resonaba en su mente. ¿Podría sus hijos aprender a navegar por ese río sin ahogarse? La idea de perderlos en las corrientes del amor la aterrorizaba. Rosalía decidió que debía hablar con ellos. No quería que crecieran con la idea de que el amor era solo felicidad. Quería que entendieran que el amor también implica sacrificio, dolor y a veces la necesidad de dejar ir. Pero, ¿cómo abordar un tema tan complejo con corazones tan jóvenes? La duda la consumía. Un día, mientras preparaban la cena, reunió el valor para compartir su historia. Les habló de Tintán, de sus amores y desamores. Les explicó que el amor puede ser hermoso, pero también puede dejar cicatrices. Sus hijos la miraban con ojos curiosos, intentando comprender.
¿Serían capaces de asimilar la complejidad del amor? ¿O se aferrarían a la idea romántica que a menudo se presenta en las películas? La conversación fue un desafío. Cada palabra que salía de su boca era un intento de protegerlos, pero también de prepararlos. Rosalía se dio cuenta de que, aunque el amor puede ser doloroso, también es una fuente de crecimiento. Las lecciones de Tintán no eran solo advertencias, sino oportunidades para aprender y evolucionar. Mientras hablaba, sintió que el peso en su corazón comenzaba a aliviarse. Compartir su historia era un acto de amor en sí mismo. Era un regalo que les hacía, una forma de guiarlos en su propio viaje. La vida de Tintán, con todas sus imperfecciones, se convertía en un faro de esperanza. Al final de la noche, Rosalía miró a sus hijos y vio en sus ojos una chispa de comprensión. Tal vez, solo tal vez, habían comenzado a entender que el amor es un viaje lleno de altibajos. Y aunque la muerte de Tintán había dejado un vacío, su legado viviría en las lecciones que Rosalía había compartido. La vida es un río, y ellos estaban listos para navegarlo. Germán Valdés, conocido como Tintán, fue un ícono del cine mexicano. Su vida estuvo llena de risas, pero también de sombra. En el corazón de su historia hay un amor que brilló intensamente, pero que se desvaneció como un susurro en la brisa. ¿Qué sucede cuando el amor verdadero se encuentra con la realidad cruel de la vida? Desde joven, Germán soñaba con hacer reír a la gente. Su carisma y talento lo llevaron a la cima. Sin embargo, detrás de esa sonrisa, había un hombre que luchaba con sus propios demonios. La fama trajo consigo no solo admiración, sino también soledad. Cada risa que provocaba en el escenario era un intento de llenar el vacío que sentía en su interior. El amor de su vida llegó en un momento inesperado. Era una mujer que iluminó su mundo, que entendía su dolor y sus alegrías. Juntos, compartieron momentos de felicidad pura. Pero, como en toda historia trágica, la felicidad fue efímera. Las exigencias de la fama comenzaron a desgastar su relación. Las giras, las películas y la presión del público se convirtieron en un peso insoportable. Germán se encontraba atrapado en un dilema. Debía seguir persiguiendo su sueño, aunque eso significara perder a la mujer que amaba. Cada decisión lo llevaba a un abismo más profundo. La risa que ofrecía al mundo era un escudo, pero en su interior, la tristeza lo consumía. La pregunta lo atormentaba. ¿Vale la pena sacrificar el amor por el éxito? Una noche, mientras miraba las estrellas, recordó los momentos felices, las risas compartidas, las promesas de un futuro juntos, pero la realidad era dura. La distancia se convirtió en un monstruo que devoraba su amor. Cada llamada no respondida, cada mensaje ignorado, era un recordatorio de lo que estaba perdiendo. La culpa lo perseguía. ¿Era egoísta por quererlo todo? La presión aumentaba. En el escenario, su personaje brillaba, pero detrás de la cortina, Germán se sentía vacío. La risa del público se convirtió en un eco lejano. La soledad se instaló en su corazón. La mujer que una vez fue su refugio, ahora era un recuerdo doloroso. La lucha interna se intensificaba. ¿Podía realmente ser feliz sin ella? Un día, decidió hacer un cambio. Se alejó de los reflectores, buscando respuestas en su interior. La búsqueda del amor perdido lo llevó a lugares oscuros. Se enfrentó a sus miedos, a sus inseguridades. La vida sin su amor era un laberinto sin salida. Cada paso que daba lo acercaba más a la verdad. El amor verdadero no se olvida, se transforma. Germán comenzó a escribir. Las palabras fluyeron como un torrente. En cada página plasmaba su dolor, su amor, su lucha. La escritura se convirtió en su terapia. A través de sus relatos encontró una forma de sanar. Pero la pregunta seguía ahí, latente. ¿Podría recuperar lo que había perdido? El tiempo pasó, y la vida continuó. Germán volvió a los escenarios, pero algo había cambiado. La risa ya no era solo un escape, sino una forma de conexión. Comenzó a hablar de su amor, de su pérdida, de la fragilidad de la vida.
Su historia resonó en el corazón de muchos. La gente no solo reía, también lloraba. La conexión era profunda. A medida que compartía su historia, se dio cuenta de algo crucial. El amor verdadero no se mide por la duración, sino por la intensidad. Aunque su relación no sobrevivió, el impacto que tuvo en su vida fue eterno. Aprendió a abrazar el dolor, a encontrar belleza en la tristeza. La lucha interna se transformó en una fuente de inspiración. Germán Valdés se convirtió en un símbolo de resiliencia. Su legado no solo se basa en las risas, sino en la profundidad de su experiencia. La vida es efímera, y el amor, aún más. Pero cada momento vivido, cada lágrima derramada, contribuyó a su historia. La pregunta que lo atormentaba se convirtió en una respuesta. El amor verdadero puede ser efímero, pero su huella perdura. Así, la historia de Germán Valdés nos recuerda que, aunque el amor puede desvanecerse, siempre deja una marca en nuestras almas. La lucha por encontrar el equilibrio entre el éxito y el amor es una batalla que muchos enfrentamos, y al final, lo que realmente importa es cómo elegimos vivir con esas experiencias. Si quieres conocer más sobre su vida y legado, suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en este viaje a través del tiempo.